Estas lecturas de hoy traen algo hermoso que se llama esperanza, alegría y luz. Y como tal, encendemos hoy la cuarta vela de la corona de Adviento, que es la que termina de iluminar nuestro camino hacia Belén. En la lectura del segundo libro de Daniel que acabamos de leer, del Antiguo Testamento, David tiene una intención muy hermosa, muy cercana a Dios y al amor que siempre le ha tenido, porque ese Dios lo sacó a él a través del profeta de apacentar ovejas en casa de su padre, le ungió como rey de Israel y sucedió a Saúl. Y se encargó de su pueblo. Y de ahí en adelante, si leemos la historia del pueblo de Israel, veremos cómo todo lo que está aquí escrito ha sucedido, cómo el Señor lo ha protegido de todos los enemigos, cómo el Señor a ese ungido rey que ha tenido le ha dado sabiduría. Pero también David, como todos nosotros, ha tenido debilidades y ha pecado. Aún así, el Señor siempre lo ha sostenido como rey de Israel. Y aquí, por ese amor que el Señor le ha tenido, Dios le ha tenido a David, cuando él quiere edificar ese templo diciendo que el Señor está el arca en una tienda de campaña, llamémoslo así, y él quiere edificarle un templo para agradecerle todo lo que el Señor ha hecho por él, porque no hay derecho, dice él, como en palabras nuestras, que el Señor esté ahí y nosotros o él esté en una casa, en una cabaña, cabina, como lo llamen, como casa. Sin embargo, a través del profeta, el Señor le manda un mensaje a David que perdurará por siempre, hasta hoy, y sigue y seguirá eternamente. Que le dice, el Señor le dice, un segundito, sí, tú tendrás un hijo, le dice el Señor, uno de tus descendientes, ¿sí? Uno de tus descendientes, que me construirá un templo. Estoy interpretando, no leyendo literalmente. Que me construirá un templo y yo afirmaré el reino eternamente. Yo seré su padre y él será mi hijo. No sé si ustedes ven lo que yo veo en esta lectura, que es la profecía directa de parte de Dios del nacimiento de Jesús. Y dice, ahora sí textualmente, tu dinastía y tu reino estarán siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre, eternamente, a través de esa persona. Pero también asegura más tarde, en boca de Jesucristo, esa profecía, cuando es llevado, maniatado y azotado ante Pilato, que le pregunta, ¿tú eres rey?, como clamaban los judíos. Y recuerdan la respuesta de Jesús, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo.
A mí se me ponen los pelos de punta cuando leo eso. Así como también leemos en la misma Biblia que Jesucristo, para que ese reino continúe en la tierra y siga en el cielo siempre, protegido por todas las amenazas que existan contra él, cuando impone sus manos sobre Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí, nosotros los que estamos reunidos aquí en este día. Eso viene desde David, desde esa lectura primera. Nosotros somos el reino de Dios en la tierra, mientras que existe el reino eterno en el cielo con Dios. Y es muy lindo que todos los apóstoles, Pedro, que ha sido ese sucesor cuya impostura de manos ha llegado hasta mí hoy día, por lo que llamamos sucesión apostólica, y todos los demás siempre han exaltado al Señor por ese servicio y ese reino que nos ha otorgado. En una de sus cartas, San Pablo nos invita a exultar de alegría cuando dice, alabemos a Dios que puede hacernos a ustedes firmes conforme al evangelio que yo anuncio y la enseñanza de Jesucristo. Esa es mi alegría por ustedes. Ahora bien, sucederá todo como Dios lo ha dicho y nuestra vida está en su reino, nosotros. Porque ha dado medios como los que le dio a David para cuando le faltemos, también nos recoja con su perdón y su amor inmenso. Siempre que nuestra fe salga adelante. Y digo algo más. Medita en el momento de recitar el Padre Nuestro, cuando digas, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Eso es lo que debemos seguir para alcanzar y permanecer en el reino de Dios, hacer su voluntad. ¿Y quién nos dijo eso primero? María en el Evangelio. María en el Evangelio, por eso la queremos tanto, porque ella en su primera palabra de fe, siempre ha dicho, hágase en mí según tu palabra. Una niña que por decir eso se exponía a la muerte inclusive, a la muerte. Y por eso Dios con ella, y arropados también con su manto, como arropó algún día a Jesús en ese pesebre, a ese bebé, a ese niño, y lo protegió mientras aprendía a caminar, a ser un teenager, a esos años de él, y lo acompañó y siempre estuvo con él, protegiéndolo, aunque sabía que ese niño era Dios. Así, María nos llama hoy a reunirnos como iglesia, como escribió San Pablo, para lograr la obediencia por medio de la fe. Eso es lo que nos hace obedientes. María creyó. María creyó. Ella escuchó la palabra de Dios y creyó al ángel. Esa era la fe de María. Respondió obedeciendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios que fuese su propia voluntad. ¿Cuándo lo has hecho tú así? Que la voluntad de Dios sea tu voluntad, como María. Cuando Simeón, inclusive en el templo de Jerusalén, le dijo que su corazón sería traspasado
en el plan de Dios? Diríamos que su corazón se rompería, pero ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Dispuesta a todo. Nuestras madres siempre han estado dispuestas a todos, a dar su vida por los hijos. Y María lo estuvo. Y cuando Jesús se entregó a la tortura y a una ejecución injusta como precio por la redención de María y la nuestra, pagando por nuestros pecados con su sangre, María vivió al pie de la cruz en obediencia de la fe. El poder de la acción de Dios la hará, eso sí, ella libremente consciente, en ser madre de Dios y posteriormente madre nuestra. Y ella lo sabe, porque el reino de su Hijo, no solo será eterno, sino que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra él. Gloria a Dios. Por eso María nos da ese ejemplo, porque fue la primera que entendió y supo que ese reino no caería ante el mal. No importa, yo pego muy duro a esto y a veces se caen las velas. Eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que María nos da en este momento. Eso es lo que más me importa. Que entendamos, que lo captemos, que lo hagamos parte de nuestra vida, porque solo esa fe nos llevará a ese reino eterno del Señor. Ese debe ser hoy nuestro canto, ante la luz que nace hoy, esta noche, para disipar las tinieblas del mundo en que vivimos y que son muchas, en este mundo que está en guerra, que está corrupto, que, qué sé yo, lava las mentes de nuestros niños con cosas que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado, por este reino en que todo parece ser lícito y que me pregunto si algún día hasta la pedofilia será una cuestión de escogencia y no un delito. ¡Qué horror! Este mundo está bastante mal, pero esas fuerzas, hermanos y hermanas, créanlo, esas fuerzas de Satanás, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Amén.